Hola, hola, bienvenidos a mi nuevo podcast en Una Voz de Amor. Mi nombre es Claudia Martínez y hoy día traigo para ti un tema que lo quería hacer hace mucho rato. Y te cuento cómo se llama: mis primeros aprendizajes como podcaster. Llevo 4 meses en esta travesía de micrófono, de utilizar un programa de grabación, de aprender un sistema entero de muchas cosas y de mucho aprendizaje, y también algunos comentarios que te quiero contar acá. Escúchame hasta el final porque te va a encantar toda esta experiencia y todo este peregrinar que es el simple hecho de que tú escuches este audio. Atrás hay mucho trabajo, pero te cuento desde ya que he amado este mundo del podcast y jamás en mi vida pensé que iba a estar acá. Creo que lo que primero tienes que saber es que yo soy una mujer valiente y que me gusta concretar. A mí en general me gusta salir de tener tan solo una idea. Hace muchos años atrás yo había tenido un sueño que era tener un programa de radio, y cuando comencé con el podcast y comencé a ver todo el efecto que tenía y el alcance, me sorprendí muchísimo. Te quiero compartir que en el hoy, después de 4 meses, me escuchan en más de 15 países del mundo. Dentro de ellos me escuchan en Canadá, en Alemania, en México, en Colombia, en Dinamarca, etc. Hay personas que me escuchan y que me escriben a diario contándome sus percepciones sobre el podcast. Y también cómo les impacta positivamente en sus vidas y les conecta con pasajes de sus vidas. Reconozco que tengo un alma de comunicadora y también de artista, y que yo quería comunicar hace harto rato, pero en verdad no sabía cómo hacerlo. Pero ojo, comenzar con el proyecto podcast fue oficialmente comenzar desde cero. Y les adelanto que este fue un mundo completamente de aventura, pero de una aventura fascinante. Este proyecto podcast partió desde ver qué micrófono comprar, dónde adquirirlo, qué se necesita para hacer un podcast, comprender que Adobe no solo funciona para videos, sino también para hacer podcast, aprender a usar el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero contarles que mis primeros pasos los vivimos junto a mi partner de aventuras, Gonzalo Fedeli, donde juntos jugamos toda una tarde con los nuevos aparatos y chichas para poder crear este podcast. Fue bonita la experiencia porque ambos nos estábamos enriqueciendo de aprender algo completamente nuevo. Pero al fin de aquel día, de aquella tarde, dijimos, ok, es tiempo de grabar. Y para ello elegí el primer tema, que fue el primer podcast que yo grabé, que se llama Cómo las terapias salvaron mi vida. Antes de grabar, decidimos crear un ambiente más bien calmo, porque nos estábamos tirando al vacío, y yo me estaba enfrentando a ponerme al frente de un micrófono, que ustedes comprenderán que como cantante de ópera en general, para mí no es tan común usar micrófonos. Mi voz es inmensa. Entonces, enfrentémonos a una nueva experiencia de usar micrófono y viendo un programa de grabación, y que el tiempo corre y que todo funciona mientras estoy hablando. Realmente fue tirarse al vacío. Pero ¿saben qué? Fueron los 12 minutos más hermosos de la vida. Considero también que los más mágicos. En esos minutos pude conectar a la terapeuta, a la comunicadora que habita en mí, y también pude conectar con la historia de vida, de mi vida en pocos minutos. Debo confesarles que en ese primer podcast no hubo pauta. Tan solo me concentré unos minutos y dije, ok, es momento de comenzar. Era parte del aprendizaje, yo no sabía cómo se hacían los podcasts, pero conversar y comunicar sí lo sé. Y de esa manera comencé hasta el día de hoy. Gonza, mi querido, si me estás escuchando en alguna parte, te amo, te adoro con el corazón y gracias por acompañarme en todo este proceso. Ahora quiero contarles qué pasó tras bambalinas, porque este proceso de podcaster no fue solamente color rosa, y yo les contaré por qué.
Y aquí comienza el proceso de aprendizaje parte 2. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes sabrán que hacer un podcast no es solo grabar y hacer alguna pauta de qué quiero transmitir. Habían detalles técnicos que me tocó aprender para modificar un incómodo sonido de aire al hablar. Como les mencionaba anteriormente, yo soy cantante de ópera y en general tomo grandes cantidades de aire para poder hablar. Ahora, si lo pensamos de una manera más humana y más racional, que uno respire es muy normal. Pero también comprendo que en un audio no es tan pro y no se escucha tan bien. Por lo tanto, me tocó aprender a editar profesionalmente los podcasts y también aprender a eliminar los sonidos de la respiración. Y por aquí se viene otro aprendizaje más de este famoso tema del podcast. Yo ya me había dado cuenta que el sonido famoso de la respiración no era tan agradable. A mí tampoco me gustaba porque me gusta que todo se escuche bonito y armónico. Pero mi motivación por hacer el podcast y repararlo en el camino era mucho mayor. Ahora quiero contarles una curiosidad. Para mi sorpresa, recibí mensajes de amistades, de gente que me quiere mucho y me escribían para felicitarme, para decirme qué lindo que comenzaste con algo nuevo. Comprendían que era una nueva incursión en las comunicaciones, comprendiendo lo que amo transmitir. Pero existió una pequeña porción de personas que antes de darme un refuerzo positivo ante lo que estaba haciendo mi acto osado, venía una frase de culto. Por favor, escúchela. Ojalá nunca se la digan a otra persona que sea amiga y esté recién incursionando en podcast, porque eso a otros les puede hacer doler el corazón. Y esta frase parecía así: mira, yo te voy a dar una sugerencia. Se escucha mal y deberías arreglarlo. Se escucha demasiado el aire. Cerremos los paréntesis. Amorosamente y desde la humildad, ahora lo veo gracioso. Pero en ese momento yo en mi cabeza decía, ¿cómo yo no me voy a dar cuenta si yo soy la misma que lo está haciendo y la misma que lo está editando? Cuando uno parte con este tipo de proyectos, me imagino que cuando sea más famosa y llegue a más países del mundo, voy a tener mi equipo técnico que me va a ayudar a editar estos podcasts y quizás muchas más cosas que voy a estar haciendo en aquel momento. Pero yo ya me estaba dando cuenta de lo que yo estaba haciendo y que sabía que tenía que reparar de alguna manera, pero para eso había que aprender y todo esto lleva tiempo. Pero como mi cabecita terapeuta quería escuchar hasta el final para comprender amorosamente el mensaje y la finalidad de este mensaje, yo escuchaba hasta el fin y comprendí que no todo el mundo puede ver lo que yo veo desde mi vereda, de las horas que destino en este momento a crear un guión, una pauta, de qué quiero transmitir, el qué le voy a aportar a la gente, etc. Quizá, siendo súper sincera, lo que me quedó dando vuelta en mi mente en ese momento fue que esta pequeña porción de personas les pasó completamente desapercibido que esto era hacer algo nuevo, que también era exponerse al mundo, que hacer un podcast implica tomar tiempo de mi tiempo para obsequiar algo desde mi corazón a la gente. Y por sobre todo, no se estaba viendo entre líneas la valentía de abrirse a un canal de comunicación que no todo el mundo se atreve. Comprendo que es solo una minoría y en realidad ese fue un gran proceso de aprendizaje. Y así también fue muy terapéutico comprender cómo es la respuesta de una pequeña porción de público. Ahora yo te cuento que si tú vas a escuchar mis primeros audios, no vas a encontrar vestigios de lo que en algún momento se escuchó. Lo siento, yo ya aprendí a editar podcast, aprendí a ocupar un programa profesional para grabar podcast, aprendí a ocupar el micrófono y espero cada vez hacerlo de mejor manera. Me estoy centrando en el mensaje y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y otro gran aprendizaje, claramente, ¿por qué ya no vas a ver estos audios de los antiguos? Es porque aprendí a reemplazarlos en Anchor, que es la plataforma por donde se suben los famosos podcasts para Spotify, para Apple Podcasts y en todos los que estoy en este momento en redes. Les debo confesar que me siento muy feliz. Este proyecto de podcast
es mucho, mucho amor por donde se le mire. Y te quiero compartir desde esta intimidad entre tú y yo que me escuchas, esta historia, porque tú me estás escuchando y estás siendo parte de mi historia, de mi sueño, de poder comunicar y aportar desde mi vereda y habilidades de la comunicación a la humanidad. Si has llegado hasta aquí, te dejo un gran abrazo de amor, un gran abrazo de luz. Como conclusión, quiero contarte que estoy emocionada y muy feliz como el primer podcast que grabé en algún momento, y que todos los procesos que he pasado los he agradecido, los he vivido, y en el día de hoy me siento muy orgullosa de mí, porque creo que la cabeza y el corazón pueden llegar a ser tan receptivos ante un sueño y ante una ilusión que ni siquiera tener idea de cómo grabar un podcast me hicieron frenar de no grabar el primer podcast y ahora el número muchos más. Les envío un gran abrazo de luz, besos, abrazos y mucho amor. Amor para todos los países que estoy llegando en este momento y que sean muchísimos más. Que tengas una hermosa jornada. Nos vemos en mi próximo capítulo. Adiós. Soy Claudia Martínez y agradezco tu sintonía. Te invito a que sigas escuchando el próximo capítulo en Una Voz de Amor. Recuerda suscribirte en mi canal de podcast. También visitarme en mi página web www.gayaamor.cl, en mis redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, y búscame como clau.loveandpeace. Amor y paz. Adiós, nos vemos.